Daniela. Buenas tardes a todos. Como bien dijo Daniela, mi nombre es Patricia Serrano y les doy la bienvenida al evento Conversación entre científicas, presente y futuro de la inteligencia artificial en la conducta humana. Un evento generado como actividad previa al Diplomado en Inteligencia Artificial y Conducta Humana que actualmente está preparando con la Universidad de Talca y la Fundación para el Desarrollo Interdisciplinario de la Ciencia, la Tecnología y las Artes, DICTA. Las panelistas del conversatorio son expertas en la aplicación de la inteligencia artificial en distintos aspectos relacionados con la conducta humana y participan en nuestro diplomado en calidad de docentes o ponentes. Les agradecemos de antemano la aceptación para participar en esta conversación. Además, agradecemos al Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad de Talca por el apoyo en la organización de este evento. Te cedo la palabra, Daniela. Muchas gracias, Patti. Bueno, sí, efectivamente, dentro de esta conversación tendremos la posibilidad de escuchar a distintas expertas en esta área que presentó Patricia. En la conversación participarán la doctora Bárbara Poblete, quien es profesora del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile e investigadora del Instituto Milenio, Fundamento de los Datos, la doctora Jimena Arroyo, quien es académica de la Facultad de Matemáticas y Ciencias de la Computación de la Universidad de Santiago, USACH, quien no estoy segura si pudo finalmente entrar, pero si es que no, esperaremos que entre. Además, la doctora Elizabeth Tapia, quien es directora del grupo de bioagroinformática, CIFASIS, Universidad de Rosario, Argentina, la doctora Alicia Figueroa, quien es profesora de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias a todas por participar. Mi nombre es Daniela Flores, yo soy coordinadora general de la Fundación DICTA, y junto con Patricia, quien es la encargada de comunicaciones también de la Fundación DICTA, vamos a moderar el foro el día de hoy. ¿Ya? Antes de comenzar con el foro propiamente tal, con las preguntas y con la participación de las charlistas, quisiéramos pedirle a cada una de las panelistas que se presenten, ellas mismas, y nos cuenten un poco acerca de ustedes, por ejemplo, de sus intereses, de sus carreras, de los proyectos actuales que están llevando, etcétera. Distintos aspectos para que podamos dar al público la posibilidad de conocerlas más y mejor. Así que, por favor, en base a esta línea, le pediría, primero que todo, a la doctora Alicia que se pudiera presentar, por favor. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en este conversatorio. Bueno, yo quiero comentar que yo no soy psiquiatra, que puede generar una confusión. Soy investigadora, soy investigadora de salud mental, sí. Soy doctora, pero en el área de lingüística. Y yo investigo en enfermedades mentales, en especial en psicosis y en esquizofrenia en específico. Y mi trabajo tiene que ver con la búsqueda de predictores lingüísticos de psicosis, y en esa área es donde yo estoy trabajando en inteligencia artificial con un grupo de ingeniería, ¿cierto?, que está en el Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Ya? Entonces, quería hacer esa aclaración. No soy psiquiatra, pero tengo un expertise muy específico en la búsqueda de aspectos y patrones, digamos, relacionados con los perfiles lingüísticos de personas con psicosis y con riesgo de desarrollar psicosis. Así que eso es lo que les puedo comentar. Soy doctora en lingüística y mi trabajo ha sido de larga data en esta área, que me parece realmente fascinante, y por otra parte creo que la inteligencia artificial puede ser una enorme contribución a mejorar, digamos, estos aspectos predictivos. Eso. Ya, muchísimas gracias, y qué bueno que hagas la corrección.
Muy interdisciplinario el perfil también, nos interesa bastante a nosotros como fundación también resaltar esos perfiles, así que muchísimas gracias, Alicia. Ahora vamos a continuar con la presentación, a ver si nos puedes hablar un poquito. La doctora Bárbara Poblete, por favor. Hola, hola a todas y todos. Yo soy profesora asociada del Departamento de Computación de la Universidad de Chile. Mi especialidad es área de recuperación de información, o sea, los buscadores en la web, también inteligencia artificial, específicamente lo que es aprendizaje de máquina, y trabajo mucho en análisis de redes sociales también, o sea, extraemos con técnicas automatizadas mucha información de texto natural que generan las personas. Trabajo también como investigadora en el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, que tiene varias líneas de investigación en estos temas. Actualmente me uní a Amazon como Amazon Visiting Scholar por un par de años para trabajar con ellos en proyectos conjuntos, y anterior a eso estuve en Yahoo Labs trabajando como investigadora a cargo del grupo de minería de datos que existía ahí. Cosas que hemos hecho, bueno, hemos hecho muchas cosas para el manejo de desastres naturales, usando redes sociales. Tenemos alertas tempranas de distintas cosas que son bastante usadas por servicios públicos, como por ejemplo el Centro Sismológico Nacional, el CHOA. Entonces estamos como desarrollando ese tipo de herramientas. Mi interés es como generar herramientas con beneficio social, y también es el área de lo que tiene que ver con uso ético de la inteligencia artificial. O sea, para mí, a pesar de que yo trabajo en esta área, no significa que todo tenga que ser con inteligencia artificial, ¿ya? O sea, para mí tiene que estar muy bien justificado porque tiene costos bastante altos y la capacidad de discriminar a las personas también. Eso es como a modo de introducción. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a continuar con, por favor, el perfil de la doctora Elizabeth. Bueno, gracias Daniela, A ver si se puede. gracias a todos por la invitación, es un placer encontrarnos acá. Bueno, les cuento, yo soy ingeniera electrónica, recibida en la Universidad Nacional de Rosario, acá en Argentina, y obtuve mi doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid en el área de datos, cuando nadie hacía datos. Y fue muy, ya podemos empezar a contar cómo fue esta historia. Yo en realidad fui a hacer un doctorado en radiocomunicaciones, bien hardware, bien telecomunicaciones, y terminé haciendo un doctorado más bien en la parte de datos. Cuando nadie hacía datos, porque en ese momento tenía una niña muy pequeña, y al final el programa de doctorado de telemática, que era el que finalmente hice, me ofrecía la posibilidad de trabajar en remoto cuando nadie lo hacía. Es decir, no tenía que estar necesariamente todo el día en la universidad, sino que podía enviar las cosas desde casa. Entonces, bueno, fue un acierto finalmente, porque cuando regresé a Argentina coincidieron muchas cosas. En ese momento, cuando terminé el doctorado, había empezado, no explotado el tema de genómica y su conexión con la parte de informática. Así que cuando regresé al país, me ofrecieron la oportunidad de formar unos primeros grupos de bioinformática, pero no en calidad de usuario, que es muy diferente. La bioinformática tiene como dos aspectos: usuarios que sacan lo mejor de las aplicaciones que uno genera, y junto con sus datos experimentales pueden sacar nuevos resultados que son de interés para la ciencia básica o también para dar servicios, ¿no? A mí me interesaba la generación de esas herramientas en problemas biológicos que estuvieran abiertos. Bueno, nos llevó un tiempo, pero se pudo hacer. Finalmente se constituyó el grupo. Ahora somos como, no sé, 15 personas dentro del lab, que estamos trabajando en remoto, muchos de nosotros, por la cuestión esta de la pandemia. Pasaron los años y alcancé la dirección del grupo de bioinformática, y desde el año pasado asumí la presidencia de la Asociación Argentina de Bioinformática. Actualmente también coordino un proyecto de inteligencia artificial para Big Biodata del CITED, que se inició este año y que tiene 4 años de duración. Así que bueno, y amén de todo eso, después de todo eso, hacemos un montón de cosas.
A partir del año 2019 fundamos una startup que ya ha sido invertida y estamos en ese camino para desarrollo de aplicaciones genómicas basadas en tecnologías de secuenciación de tercera generación. Esencialmente, el objetivo es bajar el costo de estas aplicaciones y hacer la ciencia y su tecnología más accesible a la ciencia básica, a los que hacen ciencia básica, pero también a los que desarrollan servicios. Así que bueno, eso es lo que tengo que decir para arrancar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias a todas quienes se presentaron. Y vamos, por alguna razón, no lo tengo muy claro, la verdad, la doctora Jimena Arroyo, al parecer, a ver si me lo pueden confirmar por interno, pero al parecer no se pudo unir. Así que vamos a continuar simplemente. Si es que eventualmente se llega a unir, bueno, sería parte de la conversación. Esperemos que así sea. Algo interesante al escucharlas es que, bueno, hay muchos puntos de encuentro y muchos puntos de encuentro en todos sus perfiles, pero también fue evidente, yo creo, al escuchar sus presentaciones que el tema de la conducta artificial, o sea, de la conducta humana, de la inteligencia artificial aplicada en la conducta humana y específicamente la inteligencia artificial, son herramientas muy versátiles que se pueden aplicar en muchos ámbitos, en distintas áreas. Así que eso llama la atención y algo interesante de este conversatorio va a ser que vamos a poder dialogar en pequeños tópicos, sí, pero vamos a poder dialogar de todas estas múltiples áreas en donde la inteligencia artificial igual puede, en base a sus experiencias, puede tomar como harta importancia. Y específicamente, por supuesto, en la conducta humana. Así que muchas gracias a todas por su presentación. Simplemente antes de empezar el conversatorio como tal, quiero continuar diciendo que vamos a ir planteando algunas preguntas entre yo y Patricia, y les pediremos que nos compartan sus experiencias de acuerdo a las preguntas. Intentaremos, por lo mismo, llevar un diálogo bastante fluido, espontáneo, y que tengamos, ojalá, entre nosotras suficiente tiempo para compartir en este diálogo. Así que lo más importante es simplemente respetarnos cuando otra esté conversando, cuando otra esté hablando. Les recordamos también, por otra parte, a quienes nos están escuchando, ya sea por Zoom, a través de Zoom, o a través de YouTube, que puedan ir escribiendo sus preguntas, y sobre todo al final del conversatorio vamos a tener una sección de preguntas, entonces vamos a ir pasando por las preguntas que ya se hicieron y que se hagan obviamente en ese momento, ¿ya? Así que les pedimos que, y también ojalá que esas preguntas vayan especificadas a quién van dirigidas específicamente, o si bien son preguntas abiertas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Vamos a comenzar con el conversatorio como tal. Por lo mismo, voy a comenzar yo, luego va a seguir Patricia, con la conversación. Ups. Hola, voy a tomarme la palabra brevemente porque mientras que Daniela se reconecta, justo llegó Jimena Arroyo Letelier. Estábamos por interno arreglando su ingreso, así que alcanza justo por timing para que te presentes y ya Patricia puede retomar el conversatorio. Gracias. Mil disculpas por llegar tarde y por tener el nombre cambiado, que tuve que correr. Y me metí al Zoom y quedo con el Zoom de mi hermana, que se llama Manuela. Yo soy Jimena Arroyo Letelier, soy chilena. Acabo de volver a Chile después de vivir 16 años en Francia. Fui a estudiar allá bastante chica en el pregrado. Y después hice todos mis estudios allá, básicamente en ingeniería en matemática aplicada, y como trabajando en varios aspectos distintos, desde
primero desde la física matemática, pero para luego especializarme más en tratamiento de señales, Machine Learning y Deep Learning, como quizás muchos acá, pero también con intereses bastante variados. Ahora estoy trabajando en un proyecto como sonido Machine Learning y neurociencia, entonces siempre he estado como trabajando como en equipo, diría multidisciplinario, y trabajando desde las matemáticas, tratando como de aportar a quizás otros campos y tratar de relacionarme harto con otros campos. Lo que trabajé mucho también los últimos 5 años, que estuve en 5 o 6 años que estuve en Francia, fue hacer investigación en una empresa privada que se llamaba Deezer, que es como Spotify, y básicamente trabajaba en el equipo de investigación y desarrollo, haciendo investigación aplicada sobre Machine Learning aplicado a la música, básicamente, y tratamiento de señal. Y ahora estoy de profesora asistente en la Universidad de Santiago, comencé este año, y sigo trabajando harto con el sonido, ya no tanto la música, pero sí con en el sonido, en trabajos que tenemos en colaboración con equipos de neurociencia en Holanda y en otros lados. Eso, básicamente. Tengo 36 años, no sé qué más. Como no escuché las presentaciones de las demás investigadoras, disculpen, no, me quedo yo. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, lastimosamente perdimos a Daniela, esperemos que se vuelva a conectar muy pronto. Sin embargo, vamos a dar inicio al foro, tal como Daniela nos lo dejó. Aquí va la primera pregunta para ustedes. ¿Cuál es su opinión sobre la participación y el espacio de las mujeres en la ciencia y en particular en la inteligencia artificial? ¿Quién quisiera empezar respondiendo? Elizabeth, por favor. Sí, nada, para romper un poco el hielo. Nada, Perfecto, antes de arrancar el conversatorio, digo, yo esto lo había visto antes. Digo, ¿qué frase había puesto? Y había puesto Deep Learning People en Google. Hagan la prueba, no van a encontrar a ninguna chica. Están todos los que yo conozco, pero no hay una chica cuando uno pone Deep Learning People. Y no creo que no haya chicas trabajando en este área y muy buenas. Un poquito, si uno hace un poquito más de esfuerzo y centra un poquito más la búsqueda, en otros lugares puede aparecer una proporción de 20% de chicas que están mencionadas actualmente. ¿Está? Y bueno, eso es una realidad. Es decir, que por ahí la visibilización no es tanta, y eso tiene consecuencias, digamos. Uno no tiene el modelo, y al no tener un modelo es como que es un problema que se realimenta en sí mismo. Eso por un lado. Y respecto a la visibilización. Y después lo otro creo que es una cuestión ya también añadida a eso. Creo que hay gente que está trabajando, haciendo cosas fantásticas. Y bueno, este tipo de encuentros me parece que ayuda, contribuye a disminuir esa brecha. Eso es lo que tengo para decir. Gracias, Elizabeth. Alicia, ¿te gustaría continuar? Claro, gracias. Bueno, yo creo que hay brechas, principalmente que tienen que ver un poco con el nivel de competencias digitales, que podemos evidenciarlo desde la infancia. Y también hay brechas en la organización sociopolítica de lo digital, que es claramente más masculina. Hay cosas interesantes también, si uno lo piensa. Los asistentes son la mayoría feminizados, digamos, pensando en cosas como Siri o el asistente de Google. ¿Ya? Entonces, da un poco que pensar
cómo se elaboran estas estrategias digitales que se supone que son universales y que deberían representarnos a todos como población, y no es así. Yo creo que hay un claro sesgo masculino, y en parte creo yo que tiene que ver con el grado de participación de las mujeres en este campo, que evidentemente no es tan igualitario o equitativo como en el caso de los hombres. Entonces creo que si bien hay un aumento de la participación de mujeres en carreras científicas, en carreras del área, digamos, de las llamadas ciencias duras, todavía, por ejemplo, no se iguala en las ingenierías, ¿ya? O al menos si uno mira las matrículas de hombres y mujeres, aquí en Chile, yo no sé cómo será en otros lugares, es diferente, digamos, la proporción, claramente. Lo mismo cuando se llega a los posgrados, pensando en los doctorados, claramente se doctoran más hombres que mujeres. Yo creo que hay brechas que son cuantificables, ¿ya? Así es que eso de alguna manera también o viene a reproducir, en mi opinión, sesgos de género que están ahí en nuestra idiosincrasia social, basados un poco en los estereotipos, en esas cosas. Gracias, Alicia. Bueno, vimos que ya Daniela finalmente retornó. Te voy a dejar a ti para que continúes. Falta la opinión de Bárbara y de Jimena. Adelante, Daniela. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por la comprensión. Tuve un traspié con el internet. Lamentablemente se me cayó justo cuando íbamos a empezar el conversatorio. Me imagino que estaban conversando sobre la primera pregunta, ¿no? Sí. Ya. Entonces, continuemos, por favor, con quién faltaba, Bárbara, digamos. Bárbara y Jimena. Ya, excelente. Muchísimas gracias. Ok. ¿Cuál es mi opinión sobre las mujeres en computación y en inteligencia artificial? O sea, claramente estamos subrepresentadas en el área tecnológica y en STEM en general, y es un problema bien importante porque ahora estamos desarrollando en inteligencia artificial tecnologías que están afectándonos. Y de hecho, todas las soluciones tecnológicas, muchas afectan a las mujeres, y en los equipos de desarrollo nunca ha habido el input de una mujer en muchos casos. Entonces, hay un libro súper bueno, Invisible Woman, que es sobre todos los problemas de diseño que existen en un montón de cosas industriales, por ejemplo, los cinturones de seguridad, los autos y cosas así, que finalmente producen daño a las mujeres porque no están diseñados para nosotras. Entonces, no sé, las policías que utilizaban los chalecos antibalas tenían muchas más probabilidades de morir, ¿ya? Porque no les servían, o tienes muchas más posibilidades de lesionarte en un accidente porque no somos hombres más chicos, o sea, tenemos una estructura distinta en el fondo. Entonces, es importante por el lado de la diversidad, del desarrollo de estas soluciones que van a impactar la vida de todas las personas. Entonces, tenemos que estar representadas acá. Existe esto que decía Elizabeth, que es un círculo vicioso, porque como se visibiliza poco el trabajo de las mujeres, para uno cuando está creciendo es difícil imaginarte en un rol donde nunca has visto a alguien como tú. Entonces, por eso se vuelve súper importante, y han habido campañas en computación como Changing the Face of Computing, como tratar de generar estos role models, o sea, modelos para que puedan seguir las mujeres. Yo igual creo que se ha dado como una cosa positiva, hemos visto aumento en cantidad de alumnas nosotros en computación, del momento que estas carreras se están volviendo un poco más atractivas, o sea, por el tema de los datos, de que puedes procesar, ver, no sé, pues los análisis que se hacen con un montón de datos sociales, o cómo puedes beneficiar un montón de áreas, trabajar en interdisciplina, en astronomía, en biología, etc. Entonces, de esas partes estamos viendo mucho más ingreso de mujeres, por ese lado hay esperanza. Nosotros, yo organizo es un congreso, es un mini congreso que se llama Chile Week, que es Chile Women in Computing, que tiene ya 8 años, y van alrededor de
300, 400 mujeres al año, más o menos. Y ahí lo único que hacemos es visibilizar el trabajo de las estudiantes que están haciendo sus investigaciones, las profesoras, traemos escolares también para que puedan ver lo que están haciendo. Entonces es algo que de verdad a mí me importa mucho y que es un tema bastante complejo. O sea, si no hacemos nada, se queda igual, la brecha sigue igual. Entonces, claramente hay que tomar medidas de acciones que fuercen este tipo de cambio porque es necesario para la sociedad. Al menos ese es mi punto de vista. Se quedó congelada, Daniela. ¿Sigo yo? Dale. Ya, sí, encuentro un tema así súper vasto, cuales ya hemos nombrado hartas cosas que a mí también me importa mucho, pero sí, o sea, desde el hecho que la falta de roles y de modelos, cuando una chica joven es estudiante, afecta mucho las decisiones que va a tomar o no en términos de su futuro laboral o de carrera. Incluso a mucho más temprana edad que eso, la manera que los chicos y las chicas tienen de aproximarse, por ejemplo, a las matemáticas es súper distinta. Y hay unos temas, por ejemplo, de confianza o de lo que se le hace creer a los niños y niñas de que son o no capaces de hacer, que es súper fuerte. Y en general los chicos están favorizados en el sentido que tienen como un ambiente alrededor que los hace sentirse mucho más seguros para creer que van a poder ser buenos en matemática o para creer que van a ser buenos en computación. Hay un estudio que una vez estuve en una presentación de una investigadora en estos temas de Canadá, que decía que hacían unos experimentos, o sea, un experimento, donde presentaban como el mismo ejercicio a niños y niñas, y que era como tomar una figura en 3 dimensiones, así como Tetris, irla girando y darse cuenta si era o no la misma figura. Y cuando le decían que era un ejercicio de geometría, le iba mejor, en promedio obviamente, un poco mejor a los niños, y cuando decían que era un ejercicio de arte o de dibujo, le iba mejor a las niñas. Como se muestra que ya como desde ultra temprana edad, la manera que uno tiene de ya comenzar a acercarse a la ciencia es súper distinta si uno es mujer, o por lo menos se siente parte del género como masculino o femenino. Entonces, como ya desde ahí, y eso ya se sigue llevando a cabo como después cuando uno entra a las carreras, yo en general he tenido las clases como un 20% y he sido alumna cuando hay quizás un 20% de mujeres, en los laboratorios de matemática también. Yo creo que jamás he visto más de un 30% mujeres en el equipo de investigación en una empresa donde yo estaba. Al final fuimos un poco más, pero también éramos como 20-25%, y si uno analiza también como datos sobre la proporción de mujeres a medida que se avanza en la carrera, se va viendo que cada vez hay menos mujeres, o sea, hay menos mujeres que, por ejemplo, entran a carreras STEM, así como ciencias, tecnologías, siendo que en general les va más o menos igual, o sea, hablo de Francia, quizá un poco mejor como en las pruebas como el bachillerato cuando uno sale del liceo, pero además, como hay igual resultados, cada vez hay menos mujeres que se atreven como a seguir más adelante, seguramente se sienten menos capaces, dicen, no, esto no va a ser para mí, cada vez hay menos mujeres que pasan al máster, en proporción después al doctorado, para qué decir convertirse profe, convertirse directora o directora de departamento menos. Entonces hay como, ¿verdad? Estos como sesgos que se llevan así como a todo lo largo de la vida, que uno personalmente se puede ver más o menos afectada, pero que de manera global y societal existen, y existen en Chile, y existen en Francia, y existen en Estados Unidos, en Canadá, en todos lados. Es como un problema que existe en todos lados y que es importante también, yo creo que las mujeres que hacemos investigación, si nos interesa, tratemos como de contrallevarlo, en el sentido de tratar como hacer cosas como para, no sé, quizá uno mostrarse, saber que que existen mujeres científicas que hacen un montón de cosas que han existido en la historia, que quizás son menos conocidas que los hombres científicos, y que y como tratar de que de todas maneras
también llevar a cabo políticas públicas como a gran escala que puedan como contrarrestar esto, pero también, podría decir muchas cosas, pero me voy a terminar acá, no voy a hablar mucho, también tratar de entender que no, claro, no es un problema que venga solo de la ciencia, sino que se engloba como en una sociedad donde, claro, en general había muchas menos oportunidades para las mujeres, y donde no son quizás las mujeres las que están tomando en general decisiones, y que quizás no están ahí tomando decisiones para decir hagamos que las cosas sean distintas. Eso. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a todas. Bueno, podemos ver que el enfoque de la inteligencia artificial sigue siendo también un reflejo de la sociedad en el mundo en general. Y ya que este diplomado también de conducta humana, sería muy interesante también analizar el aporte de las mujeres precisamente en un cambio de la conducta humana en este sentido de la segregación, en el caso del género femenino. Pero bueno, ese será de pronto un reto que ustedes seguirán asumiendo directamente desde el área de la inteligencia artificial aplicada. Avancemos con otras preguntas. ¿Cómo el creciente procesamiento de datos nos ayuda a evidenciar las brechas de género y cómo podemos hacernos cargo de esto? De hecho, esta pregunta está relacionada con la anterior. ¿Quién desea empezar? Bien, Elizabeth, muy bien, por favor. Nada, esto fue muy casual, antes de que Tomás nos invitara, nos convocara. Bueno, uno como investigadora siempre está leyendo papers duros, digamos, computer science, matemáticas, siempre en eso. Pero de pronto uno está en una búsqueda de algo así como muy de fondo, muy técnico, y de pronto uno se cruza con, especialmente ahora, con la parte de inteligencia artificial, con cuestiones que no son de ese tipo, y que sin embargo rozan lo matemático. Es el caso del bias, que para este diplomado es importante. El bias en los datos, que es como el ser humano imprime esos preconceptos que trae, puestos de esa manera, el bias, hay diversos tipos de bias, es un tópico largamente estudiado en las ciencias de la vida en general, porque uno trata de prevenir el bias en los datos para no falsear las conclusiones, digamos. Pero ahora hay otros bias, porque ahora resulta que recolectamos datos, etiquetamos datos, y bueno, le ponemos un poco de complejidad, y tenemos algo, un algoritmo, una aplicación que influye en nuestras vidas. ¿Está? Y entonces es súper importante aprender y formalizar ese conocimiento para detectar el bias en los datos, a mí me parece, y generar como especie de políticas o aprendizajes que nos permitan detectar en forma temprana el bias, y no solamente el bias de género, bias de subrepresentaciones, como dijo Bárbara por allí, que afectan en todo. Imagínense, no sé, hablaban de un servicio en la Corte de Estados Unidos para decidir si tal o cual tenía más posibilidades de reincidir, los servicios que se utilizan para dar créditos bancarios, los servicios de vigilancia epidemiológica, de vigilancia en sí por seguridad en los países. Es decir, hay infinitas aplicaciones donde el origen es el mismo, son los datos, y lo que nosotros imprimimos allí y dejamos pasar o no verificamos, muchas veces por hacer más rápido los proyectos, pueden terminar afectando a nuestra sociedad. Así que a mí eso me parece importante, y también el tema de que estas aplicaciones nosotros no las vamos a poder parar, es decir, están y vinieron para quedarse. Así que lo mejor que podemos hacer es enfrentarlas, es decir, reconocer que hay cosas que resolver, y bueno, eso me parece que es súper importante. El trabajo, por ejemplo. ¿Está? Es algo que nos debería preocupar a todos. Nada, eso. Gracias, Elizabeth. Volvió Daniela, le vuelvo a ceder la palabra a Daniela para que modere. Muchísimas gracias, Patricia. Estoy
que voy y vuelvo, porque se me cae la señal a veces, pero bueno, se hace lo que se puede. Pero alcancé a escuchar, por supuesto, la respuesta de la doctora Elizabeth. Muchísimas gracias. Continuemos con la opinión de alguien más. No sé quién quiere continuar. Tal vez Bárbara o, bueno, o Jimena. Muchas gracias. Sí, para continuar con lo que había dicho Elizabeth de los sesgos, que claramente cuando uno hace Machine Learning, o no sé, bueno, ¿verdad? Lo que yo como que he trabajado con datos, hay un montón de otras cosas. Uno trata de evitar que sus bases de datos tengan sesgo o bias. Ahora bien, el problema con eso, que bueno, una de las cosas que hace que hoy día lo que llamamos la inteligencia artificial, como Machine Learning, como que funcione bien, es en parte, no es todo, pero es en parte también poder contar como con bases de datos gigantescas y con una cantidad de datos así como estratosférica para poder entrenar nuestro algoritmo. No conozco todas las áreas, pero sí lo que es tratamiento de imagen y tratamiento de audio. Claramente hay cosas que funcionan hoy y que no funcionaban hace 10 o 15 años porque tenemos suficientes bases de datos suficientemente grandes para poder entrenar nuestro algoritmo. Pero el problema con eso es que en general cuando uno crea bases de datos suficientemente grandes o porque tengan así millones de canciones o tengan millones de imágenes, lo que hace es que va a buscar esas bases de datos, no las crea uno a la mano porque sería imposible en términos de tiempo, sino que uno las va a buscar a dónde están. Entonces uno va y trata de bajar, no sé, todas las canciones que pueda de internet, o va y busca todas las fotos que uno pueda bajar de internet, o si estamos haciendo tratamiento de texto, voy y tomo todo Wikipedia, o tomo todos los libros que me pueda encontrar. O sea, lo que pasa ahí es que cuando uno hace eso en inteligencia artificial, en verdad lo que está haciendo es está tomando bases de datos que han sido producidas por nosotros como sociedad, y si esa sociedad tiene sesgo, en general como que se ven reflejadas en esas bases de datos. O sea, típicamente, ejemplos clásicos así, si uno dice, no sé, quiere traducir doctor o doctora en una lengua donde no hay género neutro, o sea, perdón, donde no hay género y es neutro, en general uno lo puede traducir al género neutro, pero si no trata de ir del género, o sea, perdón, de la lengua donde no hay género al español, al inglés, uno siempre va a traducir a doctor, porque los textos siempre sale doctora asociado a algo y no sale doctora. Como esos ejemplos hay miles, y en ese sentido siempre hay que tener mucho cuidado, estar como súper atento a lo que uno hace, porque como que los sesgos que tenemos en nuestra sociedad se ven reflejadas en los algoritmos que creamos, y si en general uno no tiene cuidado, pues, pasa todo el rato, y pasan en aplicaciones comerciales, y pasan en investigaciones científicas, y hay mucha gente también estudiando cómo no hacer que esto pase, pero pasa que esto que llamamos inteligencia artificial, en vez de ser así tan inteligente, simplemente va a recrear como los sesgos que nosotros tenemos en nuestra sociedad y que se ven reflejados en la base de datos. Por eso, como que en ese sentido, como que continuaba como lo que está diciendo Elizabeth, que hay, o sea, de hecho un problema de investigación súper interesante cómo no hacer que los algoritmos como que recojan esos sesgos. Eso quería decir. Súper interesante, en verdad. Una vez se olvida, o por lo menos lo digo desde mi punto de vista personal, claro, una vez se olvida que esos sesgos en verdad son tan profundos que, claro, que ni siquiera, o sea, hay que tomarlos en cuenta, hay que ser muy consciente de los sesgos para también hacerse cargo de eso en el tratamiento de los datos. Eso es sumamente interesante, sí. Bueno, continuamos igual, si es que quiere tomar la palabra alguien más respecto a esta pregunta. Por hablar, sí. Está mutada. Ya, perfecto. Entonces, ya. sí. Claro, es que tuve que mutearme, de ahí no pude desmutearme nunca más. Exacto. Me pasó lo mismo, qué tranquila. Sí, no problema, eran bambalinas también por lo mismo. Pero bueno, ya se resolvió, así que, claro. Sí, en realidad lo que voy a decir es que no tengo mucho más que decir a lo que ya dijo Jimena y Elizabeth y lo que yo había dicho antes. O sea,
Hay muchos problemas que se están descubriendo porque están participando las mujeres en el área o están participando grupos más diversos, latinos, afroamericanos. O sea, si vieron esta película de Coded Bias, cuando se dan cuenta que la cosa de reconocimiento facial no reconocen las caras de piel oscura. Y los datos, como decía Jimena, la mayoría de los datos se están sacando de la web. O sea, ImageNet, que es una base de datos gigante de imágenes, son extraídos de la web y eso principalmente ya trae sesgo. Entonces, y se entrenan esto, y también los modelos de lenguaje, o sea, los modelos de lenguaje, las cosas que se usan para predecir texto, para traducir, etcétera, están entrenados sobre cosas que traen estos sesgos y son los sesgos de la sociedad. Así, entonces, eso es difícil de corregir. Y muchos investigadores, hay como harto debate en la comunidad de inteligencia artificial, explotó esto en una conferencia, y una conferencia muy famosa que es Neurips, ahí como que explotó, porque empezaron a rechazar papers, trabajos científicos que tuvieran problemas éticos. Entonces, los científicos más antiguos, como super figuras de la inteligencia artificial, empezaron a reclamar que no era como nuestro problema meternos con la ética, si uno tenía que desarrollar la tecnología solamente. Pero entonces, y las generaciones más nuevas estaban reclamando que no, que va todo junto. O sea, porque a mí me ha tocado un montón de veces escuchar, no es el modelo el que está sesgado, son los datos los que están sesgados. Entonces no se ve como un todo, ya no se ve como un problema integral de todas las componentes. Entonces, darte cuenta que tu modelo está sesgado pasa por arreglar tus datos, y a veces no los vas a poder arreglar, vas a tener que modificar el modelo. Entonces, y la forma en la que estás entrenando el modelo también. Entonces, hay que reconocer todos estos problemas. Pucha, ojalá que no haya repetido tanto lo que dijeron nuestras otras panelistas. No, para nada. Ya. O sea, yo creo que es que de todas formas, a pesar de que se repita, creo que es tan importante que es necesario repetirlo. O sea, se tienen que dar más instancias como esta también para cuestionar este tipo de sesgos, que es evidente que a medida que lo hacemos más conscientes, vamos a ir descubriendo que existe más aún. Entonces, creo que es sumamente necesario también repetirlo una y otra vez. Pero, bueno, Alicia, no sé si quieres decir algo en relación a este tema. Mira, yo creo que comparto plenamente lo que han dicho las otras investigadoras, y solo agregar que es evidente que el espacio digital no es neutro, y que también hay una responsabilidad por parte de los investigadores de saber qué datos escogen para entrenar modelos. ¿Ya? A mí personalmente me parece un tema bien sensible, porque soy lingüista. En lingüística hay un área que se llama análisis crítico del discurso, que opera razonando en torno a las líneas ideológicas que hay detrás de los mensajes en los medios, y eso obviamente se puede hacer también con inteligencia artificial, pero lo que revela son los sesgos de todo tipo. Por ejemplo, los sesgos raciales, xenofóbicos, sí, de todo tipo. ¿Ya? Entonces, también, yo trabajo en el área de salud mental, a mí me parece un área bien sensible, porque el estigma es una de las peores situaciones que puede generar, en el fondo, un conjunto de datos, ¿ya? Si los datos están sesgados, finalmente eso no va a contribuir a mejorar probablemente un problema de salud mental en términos más aplicados, ¿ya? Sino que va a contribuir posiblemente a caracterizar y a estigmatizar un grupo, y eso no es lo que se desea hacer, ¿ya? Entonces, bueno, quería solo sumar eso, que el espacio digital no es neutro, y también hay responsabilidades en qué es lo que escogemos de ese espacio para aprender o para entender, digamos, algún problema del conocimiento. Muchísimas gracias. Algo que me gustaría profundizar quizás un poco más en relación a esta pregunta, y no sé si ya lo habrán hablado anteriormente, como tuve estos problemas de internet, pero quizás lo podríamos ver brevemente, porque un tema ya es que existe una brecha de género, y obviamente existe un sesgo en todos los datos, en todo sentido, como decía Alicia, bueno, como han dicho todas, en verdad. Y una cosa que también es importante es
no solo ese sesgo de los datos, sino cómo nos hacemos cargo también de esa brecha de género. Entonces me gustaría que quizás que algo también se ha hablado en relación a eso, y yo sé que también muchas de ustedes han participado en iniciativas en donde se han hecho cargo de esta brecha de género anteriormente, pero me gustaría tomar quizás algunas ideas o algunos puntos, quizás hacer como una lluvia de ideas de qué cosas se podrían hacer, por ejemplo, para hacernos cargo de esta brecha de género actualmente. A mí me parece que las iniciativas como la que mencionaron de Bárbara, creo que esas son las que visibilizan, empoderan y de alguna manera aceleran la solución del problema. Es un modelo que funciona, creo. Nosotros acá en Argentina, puedo decirlo por mi experiencia, por el Congreso de Mujeres que se hizo el año pasado, que fue el primero así a nivel iberoamericano. Y funciona, y lo puedo decir internamente dentro de la Asociación Argentina de Bioinformática, hay un uso, una preocupación constante por eso que dijo Tomás incluso cuando arrancamos, por generar instancias de participación que sean balanceadas. No hablemos de cuotas, hablemos de que sean balanceadas y hacer el esfuerzo en la búsqueda de los participantes, en todo, a todo nivel, desde los más expertos hasta los que recién se inician. De todas maneras, creo que hay que tener una mirada positiva, porque la nueva generación creo que es absolutamente consciente de esta situación, y lo que me parece que vamos a ver en el futuro son grandes cambios impulsados por la nueva generación directamente. Me parece que eso en ese sentido es positivo. Y va más allá del género, creo que el género es solamente un aspecto que nos toca, obviamente, por eso estamos acá, pero es solamente un aspecto. Hay muchos otros aspectos que requieren esa misma valentía para afrontarlos, ¿no? Así que no son caminos fáciles, eso también, ¿está? Porque es mucho más cómodo ignorarlo. Total, estamos bien, nosotras incluso podemos decir que estamos bien, ¿está? Porque nuestras carreras, mirándolo, han sido más o menos exitosas. Entonces, en principio estaría bien, ya está, y nos quedamos donde estamos. Y creo que lo mismo aplica para la parte que conversamos recién de los datos. Si está bien, nos damos cuenta, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que hay las mismas herramientas que se usaron para desarrollar esos algoritmos, están ahora, como que hay una nueva área, como decir, ¿cómo medir los sesgos? Es decir, tiene que haber una forma de sistematizar esa medición y no que actuemos ante la consecuencia. Es decir, prevenir antes que simplemente decir, bueno, ahora cómo lo arreglamos. Es eso. Eso es lo que tenía para decir. Claro. Muchas gracias, Elizabeth. No sé si alguien quiere participar, decir algo más. De todas formas, me voy a basar me voy a aprovechar de lo que acabas de decir, Elizabeth, también, porque, claro, o sea, todo este tema es parte, finalmente nosotros participamos, o sea, en base a lo que dijo, por ejemplo, Bárbara, estas herramientas igual son parte de una sociedad, de un contexto histórico, social, y por supuesto que también van a ser reguladas también por ese contexto. Está desapareciendo todo el mundo. Bueno, sí, otra vez. Bueno, lamentablemente Daniela, como dice, va y viene. Daniela, ¿me escuchas? ¿Me Sí, escuchas? yo pensé que me estaban escuchando. Termina tu reflexión y continúa. No, nada, sino que simplemente estaba diciendo bueno, que básicamente todo esto es parte de un contexto histórico también social, y que de hecho eso también nos da paso a la segunda parte del conversatorio, porque obviamente hay que apelar al tiempo, en donde principalmente se va a hablar sobre la inteligencia artificial y la conducta humana, en su relación y también las aplicaciones que puede tener en la conducta humana.
Y para eso queremos comenzar con el tema de cómo la inteligencia artificial tiene una incidencia en la representación y en la modificación, por ejemplo, de la conducta humana. Obviamente para esto podemos considerar y de hecho hablar también de fenómenos contingentes que han pasado sociales actualmente en toda Latinoamérica, yo diría en todo el mundo. Así que podemos sacar a colación igual las experiencias que tenemos como sociedad más reciente. Así que por favor les cedo la palabra. Patricia, si es que eventualmente me llego a caer, por favor reemplázame ya Claro. con la segunda pregunta, pero tratemos de por lo menos avanzar en esta, ¿sí? Les cedo la palabra, por favor. ¿Quién desea comenzar? No Estoy sé, tratando de entender la pregunta, o sea, Sí, no, está claro. ¿cómo la inteligencia artificial tendrá una incidencia en la representación y modificación de la conducta humana? ¿Era esa pregunta? claro, sí. Dame un ejemplo. Básicamente es cómo la inteligencia artificial se relaciona a la conducta humana. O sea, es simplemente un punto para, por ejemplo, en el caso de Alicia, yo me imagino que tú tienes mucho que decir en el sentido de que tú dijiste que trabajabas de que aplicaban modelos, por ejemplo, hacían estudios a través de análisis de datos, pero relacionados como al estudio de la psiquiatría. Eso es parte de la conducta humana. Ahí estamos relacionando dos ámbitos. Entonces, básicamente la idea es compartir ideas, experiencias en relación a este punto de encuentro entre la inteligencia artificial y la conducta humana. Por ejemplo, si se pueden llegar, no sé, yo lo digo desde la ignorancia, pero si se pueden, por ejemplo, llegar a ser modelos predictivos de repente de ciertas conductas sociales o de cosas o de conductas humanas que estamos viendo actualmente en la pandemia. O sea, van a haber muchas cosas que se van a poder hacer con inteligencia artificial. Yo creo que ahí la cosa interesante de reflexionar es cómo se van a aplicar y cuándo se van a aplicar esas soluciones. O sea, yo he estado en conversaciones como conversatorios, no sé, con el Poder Judicial, para ver uso de inteligencia artificial para apoyar a los jueces o cosas así. Esas cosas se probaron en Estados Unidos y fracasaron rotundamente, aunque se sigan utilizando en algunos estados porque discriminan a las personas. Si tú eres latino, si tú eres afroamericano, tenés un puntaje 10 veces peor de reincidencia a alguien que tenga antecedentes mucho peores que tú y sea una persona blanca. Algo que está pasando es que nosotros compramos tecnología de afuera, no somos productores de tecnología en Chile, no tenemos laboratorios grandes de investigación de inteligencia artificial que sean independientes de las empresas. Entonces, al ser importadores de tecnología, son cajas negras que no sabemos qué sesgos van a tener y cómo se van a adaptar a nuestra cultura. Entonces, para mí esas preocupaciones son como gigantes en cuanto a cómo van a afectar la sociedad, cómo afecta la sociedad las cámaras de vigilancia con reconocimiento facial que se están usando en las CONDE en distintos lados, con qué datos fueron entrenados, porque claramente para mí no fueron entrenados muchas veces con datos de chilenos, tienen mucha discriminación con ciertos grupos de personas. Entonces yo creo que todas esas cosas, si tú vas a ir a postular un trabajo, un crédito, y no te lo dan, a veces nadie va a saber por qué no te lo dieron. Va a ser porque sacaste un mal puntaje en el algoritmo y no te lo dieron, y eso quizás es porque tú vienes de un barrio pobre, entonces me da mal puntaje el algoritmo, y nunca voy a poder salir del barrio pobre, nunca me van a dar un crédito, entonces se va a perpetuar la discriminación. Entonces lo que hace es aumentar todas estas brechas, las está perpetuando, y a mí lo que me preocupa es que como sociedad chilena y latinoamericana tengamos muy pocas instancias de observación de los efectos de los algoritmos sobre la sociedad. Yo creo que hay que asumir que la inteligencia artificial va a estar en todos lados y va a estar en todas las cosas que usemos, pero si lo adoptamos tiene que estar adaptado a nuestra realidad y tiene que poder medirse los efectos costo-beneficio en ese sentido.
por entidades que sean independientes. Quizás me fui un poquito del tema. También está el tema, no sé, las plataformas digitales que utilizamos para informarnos, como Facebook, Twitter, son algoritmos de inteligencia artificial de recomendación que te muestran contenido que te va a enganchar en la plataforma, y se ha demostrado que aumenta la desinformación. La desinformación puede desequilibrar democracias, ¿ya? Puede cambiar el rumbo de las elecciones, puede hacer que la gente no se vacune. Entonces son consecuencias gigantes que ya nos están afectando los algoritmos por cómo aprendió el algoritmo a seleccionar las noticias en ese sentido. Entonces, estamos viviendo ya en ese mundo. Claro que sí. Es impactante verlo. Es impactante como que se haga tan patente igual al conversarlo ahora. ¿Alguien más le gustaría participar en relación a este punto? Conversar quizás de acuerdo a alguna experiencia personal que han tenido, por ejemplo. O... Yo quizás pueda continuar lo que dijo Bárbara, que a mí yo encuentro un poco ese preocupante. No sé si eso quiere decir que haya cambiado la conducta humana, no sé si de alguien o globalmente, pero yo creo que hay una cierta como admiración súper grande a todo lo que es tecnología e inteligencia artificial y que está bien porque son cosas así como tienen aplicaciones maravillosas y súper sorprendentes, pero creo que societalmente también hay que como que tener cuidado y ver como bueno, muchas cosas que ya se han dicho antes, así como quién hizo no sé, la aplicación de algoritmo, con qué datos, para qué fecha, y muchas veces como decir como que tendemos a darle, incluso yo creo que de haber estudiado sobre eso, no tengo ninguno que pueda citar ahora, pero las personas tienden a darle mucha más confianza a un resultado que fue hecho por una máquina o por un algoritmo que a un resultado que fue dado por una persona. Entonces, aun cuando, como dijo Bárbara, hay experiencias claras como ese compás se llama, el algoritmo que usan en Estados Unidos para predecir la probabilidad de reincidencia de alguien que suena así, fracasan estrepitosamente. Y como sociedad tenemos esa tendencia como a maravillarnos mucho como la tecnología sin, yo creo, ser capaces de cuestionarla, cuestionar cómo se hizo y sobre todo para qué se va a usar. O sea, ya un ejemplo como ya que ya es medio chistoso, pero como para el estallido social, cuando salió que un informe de Big Data que había hecho, nadie sabía quién lo había hecho, nadie sabía con qué datos había hecho. Yo creo que ni siquiera las personas que hablaron de ese informe sabían de qué se trataba, no entendían nada, pero había como la palabra Big Data y era ya así como... o sea, yo creo que fue una responsabilidad muy grande, como que nadie se hizo cargo, nadie sabía de qué estaba hablando y fue como, no sé, fue como de más. Entonces, como que ese tipo de cosas pueden suceder mucho y ahí yo creo que, no sé, también quizás nuestro rol así como investigadoras y investigadores de también hacer como educación en ese sentido y aprender a que no porque sea una solución tecnológica es maravillosa, que tenemos que ser críticos y tenemos que tratar incluso también de que la gente pueda entender mucho más de qué se trata, porque hay como algo así demasiado misterioso, porque bueno, hay unas cosas de computación y matemáticas súper complicadas detrás, pero yo creo que como sociedad tenemos como que educarnos y informarnos más como de qué se trata, como, porque si no, claro, va a haber como usos, yo creo, peligrosos y quizás no malintencionados, pero como que sean contraproducentes incluso. Sí, bueno, falta mucho, o sea, yo creo que también es súper importante lo que tú apuntabas, eso del tema de la difusión, como una educación mínima igual actualmente en el tema de los datos, porque claro, en ese sentido se abusa mucho del... es casi como un comercial de repente hablar de que esto es avalado por un científico o esto es avalado por Big Data, siendo que en verdad, claro, lo importante, o sea, ni siquiera se sabe realmente con qué datos se trabajaron. Así que, bueno, no sé si... bueno, Elizabeth está sin audio, yo me imagino que hay que habilitarla eventualmente, ¿sí? Ah, ya. No sé si quieren compartir más, Elizabeth o Alicia, sobre este tema de la relación entre la inteligencia artificial y la conducta humana.
ya sea con esta dirección que hemos hablado o enfocando la otra también. Igual podemos tomar temas controversiales, lo que quieran. Me parece que lo que recién comentó Jimena resume muy bien, creo que todos acordamos. Es esto, todas nosotras sabemos cuáles son las posibles consecuencias, así que ahora de lo que se trata es que ese conocimiento esté más al alcance de la sociedad, no necesariamente que lo puedan resolver, pero sí ser conscientes de que eso va a pasar. Y entonces, como tomar los recaudos que dijo Bárbara, pensar en terceras partes, así como hay terceras partes que segurizan, no sé, certificados digitales y demás, tiene que haber seguramente una instancia que segurice o no sé qué, este tipo de aplicaciones, diciendo que bueno, este sesgo, como pruebas que puedan pasar esos algoritmos para decir, bueno, este está libre de esto, libre de aquello, bueno, no sé cómo será, pero bueno, eso está todavía haciéndose, se está todavía pensando, y todavía faltan esas herramientas, pero tienen que haber. Yo no dudo que en un par de años va a haber mucho más de esto. Bien, parece que Daniela volvió a caerse, pero vamos a continuar ya con nuestra última pregunta y después le vamos a dar la palabra al público. Entonces, para ir cerrando esta parte, ¿qué nos pueden decir ustedes sobre cuál es la importancia de la colaboración entre investigadoras, por ejemplo, a nivel interdisciplinario o a nivel internacional? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué tal, Jimena? De interdisciplinario y internacional. Sí. Sí, no, yo creo que es importante, o sea, de manera general, mientras más variados sean los equipos de trabajo, creo que pueden salir cosas más interesantes. A mí como que también me encanta trabajar como con gente que no es de mi área, porque igual pensamos como distintos. Entonces, como que como que pone desafío, por ejemplo, cuando uno trabaja, no sé, un modelo matemático con alguien que quizás hace neurociencia y no es como tan profundo su conocimiento en matemática, pone desafío uno, así como explicarle eso, cómo entenderlo y cómo hacer que, como que ese conocimiento traspasarlo, y también como cuando uno trabaja con, no sé, con gente que me haya tocado a mí también, o incluso cuando uno hace una investigación aplicada en una empresa, también tiene que trabajar no solo con gente que hace investigación, sino con un montón de gente que es la que crea los productos, que es la que entiende en verdad cómo un utilizador se relaciona con una tecnología y que igual está pensando detrás cuál va a ser la interfase ese como cosa súper fundamental que quizá uno está tratando de resolver, se va a ocupar después. Entonces, en ese sentido, que a mí me gusta mucho trabajar en equipo como de disciplinas distintas, porque te pone mucho más quizás desafío o como entretenido, de cómo comunicar, cómo aprender a comunicar con otra gente que no es de su misma área, también es entretenido. Y de manera general, como también trabajar con gente de otros países también es interesante, como que no todos tenemos la misma manera de explicar las cosas, ni de, no sé, de trabajar siempre. Parece que Jimena también se nos cayó. Bueno, por ejemplo, Alicia, tú debes también tener una experiencia bastante interdisciplinaria porque tu profesión original no está relacionada con la ciencia de datos. No. Cuéntanos. Bueno, yo en ese sentido me siento privilegiada porque durante toda mi carrera he trabajado en grupos interdisciplinarios, extremadamente interdisciplinarios. Y la razón de posiblemente el éxito del trabajo interdisciplinario tiene que ver con fijar objetivos comunes. Estoy escribiendo el Mario por la... Yo tengo una wea ahora. Alguien se cruzó. De fijar objetivos comunes.
en relación, por ejemplo, con un problema que en este caso, bueno, a mí me atañe lo que tiene que ver con la investigación en salud mental, y en ese sentido comparto ese objetivo con psiquiatras, con neurocientíficos, y, bueno, neurobiólogos, qué sé yo, trabajo en un laboratorio de investigación de la Facultad de Medicina, y eso también me ha permitido generar una interfaz muy interesante con matemáticos, que son, digamos, del área de inteligencia artificial, para, en el fondo, traducir ciertas perspectivas en un modelo matemático. Por ejemplo, en el caso de psicolingüística, en la investigación se ha demostrado, en el fondo, que las palabras que son semánticamente similares se agrupan en la corteza cerebral, digamos, en función de un contexto en el que van ocurriendo. Entonces, llevar eso a un modelo matemático, bueno, no solo es un desafío, sino que además es una tarea muy linda, porque en el fondo permite, en el fondo, que se cubre un espacio multidimensional, y es el mismo problema. En el fondo, y yo creo que ese es el futuro de la ciencia, peinar desde todas las áreas un tema, un problema, para llegar a una solución que sea integradora en el fondo, porque los seres humanos somos multidimensionales, no somos solo matemáticos, no somos solo lenguaje, no somos... Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? O sea, somos seres complejos, vivimos en una sociedad compleja y tenemos problemas complejos. Así es que, en mi experiencia, eso ha sido fundamental, la interdisciplina y la colaboración. Gracias, Alicia. Bárbara, por favor, cuéntanos. Creo que no tengo mucho que agregar a lo que ya se ha dicho. O sea, la interdisciplina es fundamental, porque la inteligencia artificial no es algo que, a ver, si yo desarrollo inteligencia artificial porque trabajo en computación, no se aplica solo a computación. Entonces, donde lo vaya a aplicar es otra disciplina y tú no puedes hacer una buena solución desde el punto de vista técnico si no hablas con los expertos del dominio y no trabajas estrechamente con ellos. Entonces, es súper importante. O sea, solo para agregar a las cosas que ya dijeron, que son todas muy, muy importantes. Bien, gracias, Bárbara. Elizabeth, ¿quieres agregar algo o está muteada? Tomás, por favor. Bueno, Gracias. nada, sí, lo mismo, coincido con lo que dijeron Alicia y Bárbara. Interdisciplina es fundamental. Sí decir que no es un camino fácil. La interdisciplina lleva tiempo, hay que construirlo, y la primera barrera no es del conocimiento, es humana. Uno tiene que tener capacidad de apreciar yo siempre digo lo mismo, el conocimiento del otro, darse tiempo, y una vez que uno, parece que al principio la curva es muy lenta, está en general cuando uno trabaja en interdisciplina, pero cuando uno alcanza, no necesariamente uno cuando trabaja en interdisciplina tiene que llegar a saber lo del otro, ese no es el objetivo, tiene que tener una buena interfaz nada más. Y esa interfaz se construye de la misma manera que uno construye lazos en una comunidad, va más allá de la cuestión técnica. Así que bueno, mi experiencia es esa, también adhiero, trabajo en bioinformática, así que imagínense, soy ingeniera, somos ingenieros, somos informáticos los que estamos, y nunca podría trabajar sin saber el lenguaje de ellos. Y bueno, ellos tienen menos requerimientos respecto al lenguaje computacional, porque digamos como que en el orden en cómo se generan los datos ellos están primero, pero está claro que hay ciertos experimentos que no se pueden hacer si cuando se sacan los datos, después esos datos no se pueden trabajar. Entonces es medio que hay que planearlos a ver si cuando los datos salen uno los va a poder analizar o qué cantidad requiere y todo lo demás. Pero bueno, sí, adhiero completamente a que las buenas soluciones son interdisciplinares. Y aparte son las que como países también nos dan una oportunidad de desarrollo, donde podemos ser originales. ¿Está? Así que, y con no tanta inversión, eso es lo importante. Así que bueno, nada, eso. Gracias, Elizabeth. Bueno, vamos a pasar, tenemos por ahora 2 preguntas del público. Nos pregunta María Teresa Molina, específicamente a Bárbara,
¿de qué manera podremos solucionar esta discriminación que se puede producir en los algoritmos? Existen varias maneras, o sea, no hay ninguna que sea infalible, pero una tiene que ver con aumentar la diversidad de los grupos de desarrollo, porque mientras más diversos se pueden encontrar más los problemas que afectan el diseño del algoritmo. Del otro que se habla es de crear explainable AI, inteligencia artificial con explicación, que tiene que ver con que tu algoritmo pueda explicar en qué se basó para tomar la decisión, aunque no sea exactamente cómo funciona, pero que te explique de alguna manera cuáles fueron los parámetros que más incidieron, todo, pero es bastante complicado, son como técnicas que están aún desarrollándose y no necesariamente todos los modelos van a tener explicación. Lo otro que se hace es que hay auditorías, y en este tipo, en Chile esto no lo he visto, lo he visto en Europa, se hace auditorías de los sistemas como para ver si es que tú a partir de la salida de un modelo puedes inferir algo sobre el dato de entrada, por ejemplo, de qué raza era la persona, de qué género era o algo así, es que tu modelo está sesgado, ¿ya? Porque yo puedo predecir a partir de la salida a qué grupo se está aplicando. Entonces, existen como combinaciones de estrategias, no es una ciencia exacta. De mi punto de vista tiene que ver con generar como un modelo de desarrollo integral, que vaya desde el momento de que uno recolecta los datos hasta que genera el modelo y que tenga como puntos para ir chequeando en cada parte, que no sean discriminatorios. Pero eso yo todavía no lo he visto. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Marcela Quiñones para Jimena y para Bárbara. ¿Consideran viable integrar en la legislación mecanismos de auditoría para prevenir malas prácticas y sesgos asociados a la inteligencia artificial? ¿Conocen experiencias internacionales? Puedes responder tú, por favor, Bárbara, ya que tienes la palabra, y después seguimos con Jimena, porque es para las dos la pregunta. Ok, era para no monopolizar. Bueno, no sé si es viable, o sea, debería hacerse, debería integrarse en la legislación mecanismos para velar porque las soluciones de inteligencia artificial produzcan beneficio social. Y eso no lo van a hacer las empresas privadas que están vendiendo su producto y cuya función objetivo es optimizar sus ganancias, tiene que salir de otro lado. Entonces yo he visto eso, en Europa se están haciendo muchas cosas, no es fácil, no es fácil generar este tipo de legislaciones. Entonces, son cosas, acá, no sé, en Chile yo estaba en comités que hablan sobre el futuro digital de la Cámara de Senadores, de distintos lados, y todas estas ideas están recién empezando a aparecer, como que nosotros todavía no estamos muy en eso que ya son como realidad en varias aplicaciones que se están usando, auditorías que hay ahora, o sea, se hacen auditorías, a ver, la otra vez vimos con un colega una auditoría de carabineros para cámaras con reconocimiento facial que utilizaran Deep Learning. Eso, por ejemplo, es algo que debería ser auditado y entender por qué se elige esa solución, quién implementa esa solución, de dónde salió, cómo afecta a las personas, qué también funciona en Chile. ¿Es necesaria la solución por sobre otras? Entonces, todas esas cosas. Gracias, Bárbara. Y después me gustaría que también Elizabeth pudiera responderlo, ya que vive en Argentina. Entonces, por favor, Tomás, Jimena está con mute y Elizabeth también podrías. Exacto. Sí. Tienen que desmutearme. Ya, listo. Sigue, Jimena, por favor. Sí, en términos de legislar sobre
Creo que es difícil. Creo que también es difícil dejar, como decía Bárbara, como la autorregulación a, obviamente, empresas que su objetivo es como tener beneficio y no necesariamente como el bien social, como que los dos son difíciles, pero creo que quizá una parte intermedia que quizás se puede hacer es quizá ver legislación como en el tema de transparencia. Como, bueno, hay un tema súper complicado también que uno podría decir ya que las empresas digan qué datos utilizaron, pero en verdad los datos hoy es como el petróleo, entonces obviamente nadie quiere compartirlo ni decir de dónde vienen ni pasárselos a otro, pero sí yo creo que hay un tema importante y a mí me sorprende mucho en Chile que está así súper como que no existe olvidado, hay temas en los cuales habría, yo creo que se debe vigilar y que hay que tener mucha más conciencia como sociedad, por ejemplo es como la transparencia como de entidades públicas, como cuando utilizan cosas de Machine, como quizás por lo de Carabinero Bárbara, pero también como la privacidad de datos. O sea, ya aquí en Chile, quizás me equivoco, porque en verdad hace no tanto tiempo volví a vivir acá, antes venía de vacaciones, pero hay así como cero preocupación, o quizás me equivoco, pero me enfrento a muy poca preocupación y muy poca conciencia, así como de la importancia de nuestra privacidad personal y de nuestra privacidad de datos. Creo que aquí en Chile o sea, por un lado, como que hay muy poca protección como a los usuarios, que no sé, les da sus datos y aquí en verdad a mí me parece increíble que uno dé su ruta hasta para ir a comprar pan y como que te tengan fichado por todos lados, me parece así increíble. Pero por otro lado, yo creo que hay una poca también transparencia en cuanto a los resultados. Yo puedo equivocarme, pero si me equivoco es porque no es claro como tampoco para la sociedad, pero yo no tengo idea cuáles son los criterios, por ejemplo, no sé, para tomar ciertas medidas de, no sé, por ejemplo, ahora el COVID. Como que puede haber, no sé, quizá ocupan modelos para predecir cuánta gente se va a contagiar o no, y en base a eso quizás deciden, no, esta comuna la vamos a poner en cuarentena o no, pero nadie sabe nada y pareciera que tampoco a nadie le da mucho problema que esas explicaciones no sean dadas. Entonces, por ese lado, yo, claro, como hacer auditoría, como empresa privada me parece difícil, autorregulación imposible, pero quizá hay cosas que se pueden hacer en términos de transparencia, de cómo obligar a ya entes público o privado a dar explicaciones de cómo fueron hechos sus resultados y por lo menos con qué datos estás trabajando y en verdad también legislar y tener mucho más cuidado en torno a lo que es la privacidad de los datos de nosotros medicados. Gracias, Jimena. Elizabeth. Sí, bueno, yo creo que, bueno, adhiero a los comentarios de Bárbara, Jimena, respecto a cómo hay que manejar este tema. Sí creo que coincido en que no se le puede pedir a la parte privada que tome un rol que nunca lo ha tomado ni le corresponde, que es la autorregulación, le corresponde a los estados hacerlo. Quizás es una nueva forma de regulación la que haya que estudiar. Yo detesto las regulaciones, todos los que estamos en ciencia en general no nos gusta. No nos gusta, pero después también vivimos fuera del laboratorio. Y entonces ahí ya nos impacta de manera distinta porque nos impacta a nosotros y a nuestras familias. Entonces, sí, yo creo que es una cuestión de tiempo, de desarrollo de herramientas. Me parece que más va por el lado de, sí, auditorías y herramientas para auditar. No hay esas herramientas hoy por hoy, hay que desarrollarlas. La ciencia misma las tiene que desarrollar. Y supongo que eso también va acompañado del incentivo, porque para desarrollar herramientas nuevas en ciencia hay que dar funding, hay que dar subsidio, el Estado, y quien da el primer subsidio no lo va a hacer la empresa privada, lo tiene que hacer el Estado. Es así desde siempre, ese es el modelo que ha funcionado desde siempre. Así que creo que, como dije antes, yo soy optimista respecto a eso, creo que se van a desarrollar. Hay mucho interés en la parte de investigación de desarrollar como esas herramientas, esas tools que nos van a permitir como auditar a nuestros propios algoritmos. La gente quiere hacer eso, no le gusta tener un resultado, un algoritmo que esté sesgado, a nadie le gusta, salvo que uno busque específicamente sesgarlo, pero en general, si sucede, no es porque uno lo quiera hacer, sino porque sencillamente no pudo manejar esa cuestión, no tenía las herramientas, lo que fuera. Así que nada, eso, adhiero a eso y abogo por el desarrollo de estas nuevas herramientas dentro del mismo área de inteligencia artificial.
Es eso. Perfecto, gracias. Alicia, ¿te gustaría agregar algo? No en particular, estaba pensando un poco en la aplicación en el campo en el que trabajo y en verdad yo creo que la representación de ciertos niveles de información de por sí es un desafío, que además ahora se le suma esta clase de cuestionamientos éticos que posiblemente en un inicio no se consideraban dentro de la ecuación de investigación, pero ahora sí. Y yo creo que existen muchos caminos también para resolver ese tipo de cuestiones. Eh, y bueno, a mí particularmente me interesa, por ejemplo, la capacidad predictiva que puedan tener estos modelos que o sea, que se asemeje de alguna forma a nuestra capacidad perceptiva respecto del lenguaje de otras personas. Y creo que en ese sentido se han conseguido cosas interesantes en psiquiatría, por lo menos. Pero claro, todavía resta bastante camino. Una cuestión importante tiene que ver en el fondo con la elaboración de verdaderos perfiles, que es algo que todavía no se consigue. Perfiles comunicativos, quiero decir, por ejemplo, sino que hay una representación que, a juicio de los que estudiamos el lenguaje humano, es todavía bastante tosca, ¿ya? Entonces todavía creo que resta bastante camino en la elaboración de ese tipo de modelos que sean lo suficientemente explicativos como para poder decir algo con propiedad en ese sentido. O sea, no basta solo recoger datos, eso es lo que quiero decir. No basta con buscar en el fondo coincidencias, sino que creo que es más complejo el problema, por lo menos en el campo en el que yo trabajo. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta de alguien que nos está viendo en YouTube. Nos dice, bueno, para Alicia y cualquiera de ustedes también, para el análisis de comportamiento a través del texto presente en un mensaje, existen mayores herramientas, además de la minería de opinión o análisis de sentimientos o en su experiencia para mejorar que está cortada. ¿Cómo introducirían en la inteligencia artificial para mejorar la democracia y la transparencia? Creo que son dos preguntas que me la mandaron en una. Voy a repetir la primera. Para análisis de comportamiento a través del texto presente en un mensaje existen mayores herramientas, además de la minería de opinión o análisis de sentimientos en su experiencia. Primero Alicia, que creo que es a quien va dirigida la pregunta inicialmente. Bueno, yo personalmente no he trabajado nunca en esta área de la minería de opinión o análisis de sentimiento, pero sí es algo que se usa. Yo estoy más bien interesada en esta otra representación que se parezca más a los hablantes. Y en ese sentido, bueno, hay muchas técnicas como LSA, ¿cierto? O Word2Vec, ¿cierto? Que son técnicas que son más maleables en ese sentido. Sin duda hay muchas, pero para entender en el fondo cómo se representa el significado, por ejemplo, en el lenguaje, en un texto, yo particularmente analizo entrevistas, son bastante más útiles. Desconozco qué tipo de aplicaciones podrían servir para esto en particular, porque no es mi campo de trabajo y no me dedico, digamos, a esto. Y ahí yo creo que hay personas mucho más informadas que yo en ese sentido, así que eso es lo que puedo aportar. Gracias. Para Jimena y Bárbara, ¿cómo introducirían en la inteligencia artificial mejorar la democracia y la transparencia? Jimena, tal vez, ¿te animas?
Dejo a Bárbara, dejo a Bárbara comenzar. Perfecto, Bárbara. O sea, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar En la mejorar la democracia democracia? y la transparencia. Sí. Yo creo que ese es un problema que las personas técnicas no tenemos que solucionar. O sea, creo que es un problema que corresponde a resolver a expertos en el área de ciencias políticas, mezcla con personas de comunicaciones, mezclas con sociólogos, psicólogos, etc. O sea, el error en el que hemos caído es que creemos que habiendo un problema que es ocasionado por la tecnología, por ejemplo, la desinformación que desestabiliza democracia, tenemos que entonces crear otra inteligencia artificial para que detecte eso y lo corrija. Eso fue, por ejemplo, lo que dijo Mark Zuckerberg. O sea, para sacar las fake news voy a crear una inteligencia artificial que las detecte y las borre. Y al final eso va aumentando el problema porque además estás metiendo ahí el criterio del programador, cuando en realidad hay gente que es experta en comportamiento humano y en esas cosas que tiene que mucho más que decir que yo que estudié computación y que aprendió gracias a ellos sobre ciencias sociales y todas estas cosas. Entonces, tiene que haber trabajo multidisciplinario, se pueden crear ciertas herramientas que estén apoyadas en inteligencia artificial, quizás para detectar, nosotros hemos hecho trabajo para detección de noticias falsas, cosas así, desinformación durante desastres. Entonces, podemos dar herramientas de apoyo, pero siempre tiene que haber expertos que estén trabajando en esas áreas. Entonces, no pensemos que la inteligencia artificial nos va a salvar de todos nuestros males, de hecho los va a exacerbar. Eh, así que tenemos que estar preparados para eso. Gracias, Jimena. ¿Te gustaría también? Sí, como creo que también estoy de acuerdo con Bárbara. Yo no digo que no, la tecnología, o sea, la inteligencia artificial tenga algo que aportar como en el fortalecimiento de la democracia, aumentar la participación, pero creo que a veces pensar las cosas de esa manera es complicado, puede ser muy complicado porque creo que viene como en relación a lo que había dicho antes, que tendemos a creer que cualquier tecnología, por ser tecnología o por ser avance tecnológico, es maravillosa. Hola, y que puede solucionar los problemas. Y en ese sentido, como creo que eso tiene un nombre, que es como optimismo tecnológico, creer que vamos a resolver todos los problemas con tecnología, yo creo que es un error. O sea, incluso ya fuera la inteligencia artificial que existe en Wikipedia, jamás va a arreglar el problema que haya analfabetismo funcional. Como que entonces como las herramientas tecnológicas pueden ayudar, pero en general un problema así como de la falta de participación y que tengamos democracias débiles, claramente son mucho más profundos y requieren de soluciones, como dijo Bárbara, mucho más y no sé, como holísticas, que vaya como por todos lados, y mucho más complejo que como que solo ocupar herramientas que vengan del machine learning o no de la computación. Mi nombre es Manuela Arroyo, soy ¿Hay alguien hablando? abogada. Sí, Tomás, no sé si puedas... Ahí parece. Bueno, nos llegaron más preguntas. De Arlene Mota, ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial en las generaciones futuras? ¿Quién quiere responder? Esta es una pregunta abierta. ¿Qué opinas, Elizabeth? Estás muteada. Sí, Tomás, por favor. Sí. Bueno, Alicia, tú también nos Sí, puedes ahí dar tu opinión. la verdad es que disculpa. no. Sí. Sigue, Bueno, Elizabeth. la verdad es que difícil decirlo porque hay que medir sobre un efecto que estamos viendo. Así que, bueno, si uno lo ve, seguro que impacto va a tener. No lo sé, como si fuese, no sé, el impacto en las nuevas generaciones que son completamente digitales y uno dice, bueno, ¿eso es mejor o peor? Bueno, hay estudios que dicen que están, por lo menos son distintas, no digo peores.
Entonces serán nuevas habilidades. No sé, me parece que es algo difícil de predecir, pero lo que seguro es que va a ser distinto y lo van a tomar en forma mucho más natural que nosotros. Van a ser capaces de integrarlos y yo creo que, soy optimista como dije antes, creo que será positivo. Van a encontrar la forma como nosotros la encontramos antes. Así que, pero de todas maneras no nos podemos aislar del problema, no podemos mirar al costado esperando que se solucione, que alguien lo solucione en la próxima generación. Hay que dejar establecidas las bases y eso es una responsabilidad que todavía nos corresponde. Perfecto, gracias, Elizabeth. Sí. Alicia, por favor. Sí, yo quería solo agregar que, un poco tomando también la pregunta anterior acerca de la contribución a la democracia, pensando un poco en nuestra situación de país, que yo creo que tenemos un problema mayor y es que nosotros no tenemos una ruta, un proyecto país que incluya la tecnología como parte del desarrollo con una ruta clara, ¿ya? Yo creo que primero, y para asegurar lo que futuras generaciones pueden hacer con la tecnología, primero hay que pensar un poco qué es lo que queremos hacer como país, ¿ya? Hacia dónde queremos apuntar, hacia dónde va la educación. Ya tenemos una cantidad tenemos un acceso a la tecnología que posiblemente es un privilegio dentro de los países de la OCDE, pero eso no nos beneficia justamente como en mejores resultados, por ejemplo, en pruebas internacionales de comprensión de lectura, que es una cuestión bien puntual, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que en el fondo sí tenemos acceso a la tecnología, pero ¿para qué la estamos usando? ¿Ya? ¿Cuál es el rol un poco en el sentido de estas líneas sociales? ¿Cómo las estamos usando? ¿Para qué? Si no disminuye las brechas sociales, si no disminuye, digamos, el acceso en el fondo a una mejor forma de vida, yo creo que habría que cuestionarse primero eso, qué es lo que queremos hacer. Y luego será o caerá de cajón, digamos, cuál es el rol de la tecnología en ese sentido. Muchas gracias, Alicia. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero de hecho estamos recibiendo palabras de agradecimiento de parte de varios de nuestros oyentes. Queremos agradecerles a todas ustedes, nuestras ponentes, y queremos seguir invitándolos a todos a que reflexionemos sobre el tema y se puedan sumar también a estos foros que organiza la Fundación Dicta. Y también específicamente queremos agradecerle a la Universidad por su apoyo nuevamente en la generación de este evento. De nuevo, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado este momento y les haya sido bastante útil. Por ahora, muy buenas noches a todos y los esperamos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias, chao. Chao.